Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina, en Así lo dice Puebla. Iniciamos. Muy buenos días, bienvenidos a su programa, en este bonito sábado que amenaza ser caluroso y con un poco de lluvia al final. Sí. Me acompañan aquí en la conducción Olivia López Pescador. ¿Qué tal, Linda? ¿Cómo estás? Un saludo al auditorio. Aquí estamos nuevamente. Sí, y como invitados al programa es que Oli es conductora, ya la conocen de hace muchos años, aquí en el programa. Y nos acompaña Álvaro Barrientos Santos, director general del Colegio de Instituto de Formación Educativa de Puebla. Es que tienen unos títulos muy largos. Y también este señor director es presidente de la Federación de Escuelas Particulares de Puebla. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos al auditorio. Sí. En el Instituto Esparza. También nos acompaña la maestra Talía Sosa Mendoza, directora del preescolar Instituto GAES. Ella también pertenece al grupo del Colegio Esparza. Están aquí, son directivos. Entonces, habíamos preparado, es como una mesa de diálogo sobre las direcciones escolares. Y le pedimos al doctor Alejandro Cervantes Fuentes que nos acompañara, y lamentablemente aquí en la mesa pues no podemos estar todos juntos, por eso empezamos con ellos y luego ya se incorporará a la mesa el doctor Alejandro. Pues entremos en materia. Para ustedes, en lo personal y como profesionistas de la educación, ¿qué significa en estos tiempos de convulsión educativa ser directores en administración, directores en materia escolar? ¿Cuáles son los retos y qué proponen? ¿Quién quiere empezar? Pues los retos son muchos. La realidad de las cosas es que la educación y la forma en la que los papás ven la educación es muy distinta a como estábamos acostumbrados. Cada generación viene con ideas distintas, los estilos de crianza son muy fuertes a la hora de entrar a las instituciones y las expectativas que tienen los papás son muy altas, y pues para nosotros es un reto llegar a amalgamar todo lo que se vive dentro de la institución con cubrir las expectativas que tienen los papás y cumplir todas estas expectativas. Es un reto muy importante, ¿no? Sí, sobre todo porque han cambiado las generaciones, yo creo que de forma muy marcada, ¿no? O sea, claro. Si nos referimos a personas, por ejemplo, de la tercera edad, la forma o el tipo de educación que ellos llevaron, pues a lo mejor fue diferente, refiriéndonos a lo que es la escuela, ¿no? O sea, la manera en cuanto a la enseñanza. Claro. Y ahorita, por ejemplo, todas las generaciones que han pasado y la actual, pues como que ya son más digitales. Quizás sus expectativas, a lo mejor de los padres, que son, pues si los hijos son de primaria, bueno, de nivel de educación básica, pues es gente joven, a lo mejor tienen ideas totalmente diferentes que las que tenían los abuelos, los papás, y los niños, pues yo creo que quieren algo como que más rápido, ¿no? Sí. O sea, no tanto de ponte ahí en el pizarrón, como a nosotros nos tocó, que escribían, tú tomabas el dictado, lo anotabas, te lo aprendías, y ahora, pues ya la tecnología está presente, ¿no? Entonces yo creo que eso pues marca mucho, ¿no? Sí, y también... ¿Cuál es tu experiencia como directora de un plantel educativo de preescolar? Pues hay muchísimas experiencias. La verdad es que llevo 5 años siendo directora de esta institución en el nivel preescolar y cada una de las generaciones ha sido distinta. Cada una necesita
objetivos o metas diferentes que a las que se deben de ajustar los ideales de la institución con lo que buscan los papás y lo que buscan los niños, ¿no? El día a día debemos de sacarnos cosas a veces de la manga para que los niños, o poder satisfacer las necesidades de los niños, ¿no? En cada uno de los momentos. Y la verdad es que creo que algo que ha definido la experiencia que tengo en preescolar, yo creo que también el nivel se presta mucho, que la creatividad, el jugar con ellos, la magia del preescolar, es algo que caracteriza muchísimo las experiencias que puedo platicarles, ¿no? Porque el nivel así lo requiere y son las necesidades de nuestros niños, ¿no? Y como bien decías, que cada uno de los niños ahora busca que todo sea más divertido, más retador, ya no los podemos tener sentados, entonces todo el tiempo debe de ser dinámico, debe de ser súper retador, cosas que resolver, cosas, acertijos, cosas donde siempre se estén moviendo. Creo que es lo que ayuda muchísimo a que el niño aprenda y a que no se dé cuenta de que está aprendiendo, ¿no? Que creo que eso es algo importante y medular en la educación en este momento, en el preescolar. Como a través del juego, digamos. Exacto, sí, tenemos un concepto muy curioso que es la gamificación. Exacto. Gamificación. Todas las planeaciones van alrededor del juego y deben de ser retadoras y divertidas para los chicos. ¿Y los padres qué opinan? ¿Cómo colaboran? Pues a ellos les gusta mucho, hay de todo, ¿no? Hay papás que tienen ideales muy innovadores y que quieren que la educación sea muy abierta y muy innovadora en ese sentido, pero hay otros que, ¿por qué no dejan tarea? Que los niños deben de estar trabajando todo el tiempo sentados en el pupitre o cosas así. Entonces, también como que cambiar, a eso me refería con las expectativas de los papás. Hay quien sí está muy... le parece súper padrísimo que los niños estén jugando todo el tiempo, pero hay quien dice, no, ¿cómo? Esto no parece educación, ¿no? Sí, porque es distinto. Escuela, ¿no? Exacto, van a jugar. Van a jugar. Exacto, pero es algo muy padre. Y yo creo que como comentabas, si la diferencia de hace 20, 30 años, la dirección o la educación, sí, hay una diferencia, sobre todo por esta parte de la tecnología, la innovación, claro, ¿no? Evidentemente se ve traducido y sí tenemos que irnos adecuando. Digo, de ahí por eso es que les comentamos al inicio de que estamos estudiando la maestría en gestión de instituciones educativas, porque tenemos que estar muy a la vanguardia, muy preparados para toda esta gama de información que está llegando día a día en el sector educativo, claro, y en todos los niveles, ¿no? Y no nada más es la parte metodológica, la parte de innovación, sino la parte, como bien lo decían, los padres de familia, los alumnos, también han cambiado. Y no es que sean otras personas, sino las generaciones van sufriendo ciertas adaptaciones, claro, sociales, circunstanciales, que pues bueno, también nosotros como directivos y como docentes tenemos que irnos adaptando a esa sociedad, a esas familias, que bueno, nos sirve para ir aprendiendo, para ir entendiendo y utilizar las nuevas herramientas para aplicarlas. Entonces, por eso la importancia que tiene y estamos convencidos y por eso es que, bueno, conocemos ahí al doctor Alejandro, sí, porque vamos aprendiendo, tenemos que irnos adecuando. La actualización docente, educativa es fundamental, si no nos quedaríamos en un rezago. Imagínense dejar 10 años de estudiar, sí, no, pues bueno, ya 10 años es un abismo, o sea, ya la verdad se ve, pues espérame, ¿dónde estás? Si ya tendríamos un gran rezago que con todo esto que mencionaba la maestra Talía, ¿no? De la gamificación, de las nuevas técnicas, de los nuevos sistemas, de las nuevas metodologías, pues implica una actualización por parte de nosotros, porque estar al frente también de un grupo de docentes, pues implica también preparación, porque de ahí viene el que nosotros los vayamos acompañando, claro, y no nada más es pues ir dando indicaciones, no, sino que también nosotros estemos preparados, tengamos el conocimiento pleno para ver a dónde vamos a guiar a esta comunidad educativa. Sí, porque también los maestros han cambiado mucho, ¿no? Claro, sí. Las nuevas generaciones de maestros, por ejemplo, que en mi caso la mayoría son jovencitas y demás, pues vienen con unas ideas súper distintas a lo mejor que yo aprendí en la normal, nada que ver, ¿no? Entonces también es importante ajustarnos a esas nuevas necesidades, tanto de papás, de alumnos, de maestros, y como sociedad y contexto que se van
necesitando al día a día, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la primaria, es allá en el siglo pasado, nos encantaba que fueran las maestras, no sé cómo se llame, que iban, por ejemplo, 15 días, un mes. Como practicantes, Como ¿no? las practicantes, nos encantaba sí. porque llevaban innovaciones, Sí. eran muy frescas y nos divertíamos mucho con ellas, ¿no? Sí, Y a mí nos gustaba a todos ese cambio, ¿no? claro. Y suponga que con ustedes es lo mismo, ¿no? Y nos tocó, bueno, y sobre todo, ahorita lo comentábamos hace Sí. un rato en clase, de que las prácticas de las normales, bueno, pues era llegar y poner en práctica realmente el conocimiento, la teoría, ya en el salón. Y era muy emocionante porque además había lo que mencionaban al principio, estos retos, esas expectativas, esta aventura de, a ver, ahora ya voy a estar yo frente al grupo, aunque sea una hora, porque hacía mis prácticas. Pero bueno, tenía que ir y romper, ¿no? Romperle esa monotonía del grupo Claro. y yo llegar con nuevas, ¿no? Nuevas propuestas y les encantaba, y digo, nos encantaba a los niños Sí. recibir a la practicante o el practicante, ¿no? Sí, Sí. lo disfrutábamos mucho. Era más relax, ¿no? Exacto, ¿no? Además, Ujú. además era pues ver otra cara, ¿no? No la maestra de Sí. siempre, sino pues llegar y era jugar, era salir Sí, al patio, era sí. hacer cosas nuevas, porque además es lo que se les solicitaba a las practicantes, llegar y romper y cambiar esa metodología, pues para ir demostrando que realmente eso que se aprendió, pues realmente se pudiera poner en práctica. Claro. Entonces, pues sí, era interesante y sí, pues, digo, nos tocó como alumnos también y como practicantes, ¿no? Yo soy normalista y bueno, pues sí me tocó ir a mis prácticas, los 4 años y estar ahí, en los salones y prepararme. Bueno, en ese entonces todavía había material didáctico porque pues todavía no había esto de la computadora, de la tecnología, Sí. pero sí era preparar material didáctico y teníamos la materia de material didáctico. Tenemos la materia de planeación, que era laboratorio de docencia, tenemos las materias, entonces específicamente que atendían cada uno de estas diversidad de aspectos que se tienen que cubrir en la práctica docente. ¿Y cómo ha evolucionado esas prácticas antiguas a la fecha? Ahora, ¿cómo se realizan? ¿No? No, pues es un cambio abismal, ¿no? Porque desde la educación tradicional de estar sentados haciendo planas y demás, ahorita es un sinfín de actividades llenas de innovación, de sinfín de materiales tecnológicos, lúdicos, didácticos. O sea, hay muchísimas cosas, ¿no? Y también al ser normalista, creo que vienes con un chip distinto, ¿no? Porque Sí. te enseñan en cuanto a los valores o a lo que se busca dentro de la educación, lo ves con otros ojos, con otro amor, creo yo, y llegas como para derrocar todo lo que está tradicional y demás, vienes con unas ideas innovadoras, padrísimas, y que, como bien mencionaba, pues los niños disfrutan mucho, acababa siendo la sensación en la escuela, la más popular, la más divertida y la maestra que todos adoraban, ¿no? En el pasado, bueno, al menos sí. en mi generación, digamos que en primaria, por lo regular eran mujeres las que daban sí. clases, a excepción del maestro de, a lo mejor, de inglés o de deportes o educación física, Ujú. pero la mayoría, pues, eran maestras. No Sí. sé si esto ha cambiado y cómo lo entienden o lo aceptan los niños, porque por lo regular a los maestros, a los hombres, los veíamos en secundaria, Ujú. en secundaria, en bachillerato, preparatoria, pero no en primaria. Ya hay muchos maestros en primaria y cómo, pues no sé, los alumnos lo ven normal. Pues ya hay o hasta en los tratan preescolar diferente. incluso. En Ya preescolar. Sí, también sí, ya. sí. Sí, Ya, por también. ejemplo, en el BINE ya permiten que los maestros varones puedan entrar a estas educaciones iniciales. Ajá. Entonces ya en este momento ya hay maestros laborando dentro de un preescolar, dentro de primaria y pues en secundaria y los demás niveles, ¿no? Pero hay, bueno, se están rompiendo paradigmas, creo que eso es importante porque también los varones tienen su esencia, tienen su brillo, ¿no? ¿Cómo Y es que una es clase, importante, por ejemplo, de ¿no? preescolar con un hombre al frente? Porque, Sí, es o lo sea, que iba a como que preguntar uno yo. piensa hay una película donde llega un maestro,
¿cómo se llama? Schwarzenegger. Ajá. O sea, claro. Sí, sí, Sí. Arnold en el kinder, algo así. En el Sí. kinder. Entonces, Sí. como que su imagen a lo mejor se ve medio ruda, pero después pues empieza a adaptar ahí con los niños, ¿no? Pero bueno, en este caso, en la vida real, o sea, que de repente en el preescolar llegue el maestro y no la maestra, o sea, la respuesta de los niños, o cómo es esta convivencia. Yo creo que para los niños no es tan extraño ver a un hombre, o sea, no lo ven tan descabellado como a lo mejor lo ven los papás, porque los papás todavía como que tienen cierta resistencia de que, porque va a ser un varón el que va a estar con los niños más pequeños o para acompañarlos al baño o algo así, como que todo eso llega a ser el temor de los papás, pero para los niños es muy fácil digerirlo, creo que para ellos es algo más natural, como, pues, como no tienen perjuicios ni nada, yo creo que para ellos es algo más relajado y también como los maestros se prestan más al juego, más a la adrenalina y pues se pone un poco más cool el ambiente, ¿no? Que a veces las mujeres somos un poco más precavidas o más cuidadosas, aunque sí le entramos al juego y todo, pero ves... Bájate de ahí. Exacto, No vayas ves a el hacer peligro esto, y a veces sí. los hombres Claro. no tanto, ¿no? Sí, Y hay directores, sí, ¿no? Y hay claro. maestros directores, maestros de educación. Sí. Entonces, la figura varonil pues, realmente, no, yo también creo que coincido, no afecta. Y si, como bien Sí. lo dice Thalía, realmente ahora ya, ya hay varones estudiando para preescolar. En Sí. mi época, pues no había, eran puras Sí. mujeres. Sí, en mi generación éramos menos varones, ¿no? Entonces, el 85% eran mujeres y el 15%. Entonces, en un salón de 30 éramos 5 hombres y 25 mujeres. Entonces, realmente sí era pues como que visto más que las mujeres estudiaban para maestras. Pero bien dice, hay que romper esos estereotipos que a la veces pues no tienen nada que ver el que esté al frente un hombre o una mujer. Sí, ¿no? Yo creo que tienen talentos, tienen cada quien su preparación y eso los hace destacar. Y por eso es que se ha abierto Claro. esta brecha en donde ya hay las oportunidades para todos. Y bien, coincido con Thalía, a veces los papás son los un poquito más renuentes. Sí. O sea, no es lo mismo que tener a la Miss en preescolar o en primero de preescolar que al profe en primero de preescolar. Sí. Ahí es donde eso como que les cuesta trabajo. Sí. A veces todavía la parte de padres de familia. Pero bueno, la cosa es que vayan conociendo, vayan viendo que al final pues el objetivo es el aprendizaje, es el conocimiento, es el generar, ¿no? Ese ambiente educativo y que confíen también. Sí. ¿Y cuáles son los retos para de primaria a secundaria? Pues es que hay muchos, Preparatoria. cada nivel tiene sus retos, Sí. ¿no? O sea, Ujú. desde el punto de vista académico, Sí, desde el punto de vista también emocional, sí. desde el punto de vista también de desarrollar ciertas habilidades en los niños, ¿no? Ujú. Cada uno tiene, eso es lo importante, que no nada más lo marca el plan y programas de la SEP, ¿no? Ahorita con la nueva escuela mexicana, pero también como instituciones vamos teniendo por esencia, por modelo, por filosofía, lo que tiene que caracterizar a Ujú. cada Sí, el perfil. sección, ¿no? Ujú. El perfil de egreso, de Ujú. preescolar, de primaria, secundaria, bachillerato y hasta en las universidades, ¿no? A lo mejor es más particular, es más objetivo en educación básica, ¿no? Que es preescolar, primaria y secundaria. Sin embargo, pues eso nos hace que nosotros como directivos, como docentes, estemos en esta preparación, porque a veces decimos que tenemos que ser algo disruptivos, pero para bien, para que realmente vayamos mejorando esta tan mencionada calidad educativa, ¿no? Ujú. Todos hablan de calidad educativa, de desarrollo integral, pero entenderla, asimilarla, pues ahí es donde cuesta Claro. o donde tenemos que profundizar para entender muy bien lo que implica la calidad educativa o el desarrollo integral de los alumnos. Sí. Y para la institución universitaria Esparza, ¿cuáles son, cuál es el sello distintivo de este grupo de enseñanza? ¿Qué los hace distintos a los demás? Yo creo que el sentido del servicio,
Yo creo que es algo que siempre está muy presente, como la necesidad de ayudar, de colaborar, de estar integrados en nuestra comunidad, ¿no? Ser parte de una comunidad, más bien. Entonces, creo que el siempre tener estos ideales de cuidar o contener o proteger y ayudar a nuestra comunidad, creo que eso es algo que hace la diferencia. Porque siempre, bueno, como bien dice el lema del Esparza, todo siempre y lo mejor. Entonces, eso ayuda muchísimo porque busca siempre el bien común, siempre el que todos estemos bien, que buscar el cubrir todas las necesidades, aunque a veces es difícil como directivo porque debes de ver muchísimas partes a las que debes de darle solución, pero creo que es importante este punto, el servicio. Ya es mixto, ¿verdad? Sí, Esparza, sí, ya sí, desde sí. hace algunos años. Sí, ya bastantes años ya es mixto. ¿Tiene Ujú. algún origen religioso? ¿Pertenece Sí, a alguna sí, comunidad? Religiosas, ¿no? ajá, sí, Josefinas. las ¿Qué? Perdón. Josefinas. Ujú, Josefinas. sí, Las Son de Josefinas. sí, Josefinas. Nosotros somos del Instituto Universitario Esparza ujú, y estudiamos la maestría en gestión de instituciones educativas, ¿no? Sí. Entonces, y bien como dice Talía, ese sentido humanista, ujú, bueno, también la preparación, claro, el plan, los maestros, habla mucho. Porque digo, maestrías hay mucho, digo, ahorita sí, en todos vemos, y lados. Sí. vamos a ver que hay una variedad, entra uno simplemente en internet y vemos miles de maestrías. Sí, pero también hay que ver cuáles son las que cubren nuestras expectativas, cuáles Ujú, realmente son las que van a cubrir lo que buscamos como directivos, como docentes, dentro de la institución. Entonces, el estudiar aquí en el Esparza, pues implica el comprometernos y implica también el tener esa parte humanista que nos van sembrando, que nos van transmitiendo los maestros. Y bueno, ujú, y la preparación, ¿no? Que es claro. fundamental ahorita, como veamos de quien nos trajo aquí, que es el doctor Alejandro, pues bueno, realmente son personas preparadas, conocedoras, con experiencia, que bueno, pues son los que nos están acompañando, Ujú, que nos conducen hacia esa mejora. claro. Sí. Eh, tienen como colegio, como colegios, como unidad, Esparza, la comunidad Esparza, ¿tienen algún reglamento para seleccionar los alumnos? O sea, ¿hay algunos requisitos para seleccionar los alumnos? Que entran a la Para el maestría. ingreso. Sí, para el ingreso de alumnos, algunos requisitos. Pues, de maestría realmente sale la convocatoria, bueno, sale la información, Ujú, hay una entrevista con la directora, que es la maestra Tere Muñoz, y de ahí, bueno, pues realmente es iniciar. Y yo creo que estamos hablando a nivel maestría, ujú, ya realmente el que quiere estudiar una maestría es porque, por gusto, por sí. interés, porque realmente queremos prepararnos, ampliar nuestros conocimientos en el ámbito educativo. Ujú, O sea, ya no es tanto como de la universidad de, bueno, pues ya me voy a esta, o bueno, pues estudio esta para probar. No, realmente ya cuando se estudia un posgrado, ya hay interés, ya hay una atracción. ujú, Y por eso es que la búsqueda de esta diversidad que tienen de maestrías, para saber cuál es la que cubre más mis sí. expectativas, mis intereses o la necesidad que tengo por o en el lugar en donde me ubico. Ujú, Y por ejemplo, también tienen licenciaturas ahí. sí. Y por ejemplo, ahí hay pues, un examen, como de ubicación o entran, porque a lo mejor, digo, no sé, puede que no tenga uno ciertas habilidades Ujú, o no estés muy preparado para alguna área. Tú dices, pues voy a estudiar esta área y a lo mejor tu perfil es otro, ¿no? De repente, pues estás en la carrera equivocada, ¿no? Digo, puede llegar a pasar. Digo, hay Claro. universidades, por ejemplo, públicas, por ejemplo, que hay un examen. ujú, Antes era pues de conocimientos, pero ahorita, por ejemplo, en algunas carreras es así como muy específico para ver si tienes el talento, la capacidad, la habilidad, El perfil. el perfil, Claro. la vocación, como para ir a esa carrera, por ejemplo, de medicina, ¿no? A lo mejor todos dicen, quiero medicina, y cuando empiezan a ver, pues a lo mejor su perfil es para filosofía ujú, o para biotecnología, o sea, para otro tipo de aspectos. Aquí, por ejemplo, van viendo eso también.
Pues como tal, no hay un examen que te haga saber si perteneces o no, o puedes entrar o no. Hacen como un curso propedéutico al inicio del ciclo escolar o al inicio del primer semestre, y ya de ahí, pues entran las que están. La realidad con la docencia es que es más por vocación. La realidad es que todo inicia desde la vocación, el querer estar dentro de este ambiente educativo o el amor por la docencia. Entonces, como tal, no hay un examen que diga sí o no en el caso del Esparza, pero hay otras instituciones como el BINE o la Federalizada o algo así. Ellos sí hacen un examen para ingresar, y ya si es que obtienes cierta cantidad de puntos, entras. Y Es si que, no, por ejemplo, para Ujú. docencia, a lo mejor los primeros niveles, lo que sería educación básica, pues como que detecto más vocación, ¿no? O sea, que la gente dice, yo quiero ser educadora, por ejemplo, Sí. para preescolar, o quiero ser maestra o maestro para los otros niveles, ¿no? Pero a veces llegan maestros a nivel profesional que te llegan a comentar durante la clase, bueno, pues estoy dando clases aquí porque no me quedó de otra, ¿no? Ujú. Porque yo trabajaba en no sé qué y no sé cuál, y trabajaba en otras áreas, perdieron su trabajo, y a lo mejor a nivel universitario, pues deciden dar clases, o Sí. hay personas que deciden dar clases en preparatoria, bachillerato, porque no les quedó de otra. Que Así dicen, es. Sí, hay a lo muchos mejor casos. tienen otra profesión y dicen, pues no tengo trabajo, pues aunque sea de maestro, ¿no? Y hasta se Sí, sí quejan, pasa. ¿no? No, Me da risa ahorita Sí. que dijiste eso, porque cuando le dijeron a cuál gobernador, pues denme un trabajo, aunque sea de periodista, ¿no? Sí. ¿Y el que pasó? Dijo, No, y ahí como que se denigra el asunto, ¿no? Porque eso de que tuve que dar clases y vengo acá a aguantar a los alumnos y casi me caen gordos y no sé qué. O sea, esas personas, pues lo ideal es que no deberían de estar ahí dando Claro. clases. O sea, porque no es su vocación y pues no les quedó de otra y están trabajando en lo que no les gusta. Pero bueno, quizá muchos si lleguen con esa vocación, trabajen en otra cosa y también dan clases, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, ustedes cómo ven ese escenario, porque puede llegar a afectar al alumnado, ¿no? Sí, O sea, si tu totalmente. maestro viene a fuerza, porque pues no le quedó de otra que darte clases, Sí. pues no viene con el gusto de, ay, pues qué padre la materia, yo quiero compartir y no sé qué, ¿no? Y yo creo, como bien lo dice, se ha desvalorizado, ¿no? Ujú. Ujú, El ser docente, ujú. cuando es una de las, y no porque seamos nosotros maestros, Sí, sí. pero es una de las profesiones más importantes, porque en la vida siempre estamos teniendo contacto con un maestro, Claro. o sea, desde preescolar Ujú. hasta siempre, ¿no? Hasta ahorita nosotros en maestría, doctorado, siempre hay un maestro que nos forma, que nos lleva. Y Sí. y sí, pues a veces es lamentable escuchar a personas que dicen, pues mientras encuentro me voy de maestro. O sea, qué lamentable las personas porque no saben realmente lo que implica Sí. ser maestro. Y ya lo dijeron, ¿no? En su momento es por vocación, Por es por vocación. pasión, es por gusto, por amor a la docencia. Y no es una tarea fácil, Sí. No, porque es estar, difícil. pues sí, formando, transmitiendo conocimientos, o sea, no es una tarea fácil. No, y hay grupos que son complicados. Sí. Cada quien tiene, ¿no? Hasta que como los vas es una palabra, Encaminando. encaminando, encarrilando, ¿no? Yo Sí. recuerdo en una ocasión, ¿se acuerdan las medias que usaba uno y que se le iba Ajá. El hilo. el hilo, ¿no? Estaba en el pizarrón, bueno, yo soy chiquita, pero en mi escuela Tenían su tenía ¿cómo se dice? taza, sí, Estrado, Sí. tenían un Ajá. poquito, sí. Pues sí, había que subir Como 4 un escalones, templete. sí, Ujú, sí. y estaba el pizarrón. Y entonces, a ver, jóvenes, era secundaria. A ver, jóvenes, se me fue el hilo de la media. ¿Ya se dieron cuenta todos que se me fue el hilo de la media? Sí. Bueno, ahora que ya sabemos que la media está mal, vamos a poner atención y vamos a hacer esto. Pues, ja, Buena ja, 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 estrategia. y luego ya todo el mundo trabajó bien, ¿no? Son las estrategias, Son, las dinámicas que debe uno tener Sí. como docente para poder acaparar, para poder lograr esa atención, ¿no? Digo, se voltea uno y está uno escribiendo, pero ya están ahí cuchicheándolos. Entonces, buscar Sí. algo para que lograr esa atención. Y sí, por eso les digo que hay que ser muy versátiles, Claro. hay que ser muy dinámicos, o sea,
una de las características de los docentes debe ser la imaginación, la creatividad, Sí, son importantísimos. la pasión, la Sí, me vocación. encantaba ser maestra. Es Es que es muy súper bonito, la verdad. sí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo captan la atención? Por ejemplo, hoy en día, no sé, habrá escuelas donde tengan el celular, ¿no? Ahí al lado, y que se distraigan en ello, se pierdan, o a lo mejor están hablando, bla, 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 pasan 10 minutos y ya los perdieron, o los pierden en menos tiempo. Hay escuelas, no, por ejemplo, ahí en el colegio, soy director del colegio IFE, tienen prohibido el celular. Sí. ¿Por qué? Primero porque es un distractor. Efectivamente. Segundo, bueno, ahora con esto de que los alumnos ya saben utilizar estos aparatos y dispositivos, pues bueno, entre que graban fotos y se presta para muchas cuestiones, Interpretaciones, ¿no? así es, Ujú. negativas que pueden afectar el ambiente del grupo. Entonces, por eso en algunos colegios se prohíbe. Sí, yo creo que ya en la Por mayoría. eso. Sí. Sí, para que no se preste a que afecte la dinámica. La disciplina y la Sí, atención. no, porque además es tomar foto, llegan a casa en la tarde y empiezan a hacer stickers de los maestros, empiezan a sacar videos. O sea, Son muy sí, creativos. sí, Ah, sí, bueno, sí. estuvo Entonces, bueno el chiste. hay que tener mucho cuidado Sí. con el utilizar estos dispositivos, ¿no? Sabemos que es necesario, sí, el celular, la tableta, la computadora. Simplemente debe de haber un reglamento, simplemente debe de haber una muy buena orientación. ¿Y qué Ah. pasa con la inteligencia artificial que pues ya está aquí y se utiliza? Ujú. Ah, Corte. vamos a un corte. Bueno, vamos a un corte. Bueno, nos quedaremos con la duda de la Ah, inteligencia artificial. Vamos a un corte, para que ingrese el doctor Alejandro Cervantes. Alejandro Cervantes. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, se incorpora a esta mesa el doctor Alejandro Cervantes Fuentes. Él es, pues, tiene doctorado en educación y se incorpora a la mesa para platicarnos y seguir la conversación. Nos quedamos en la inteligencia artificial. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, doctor. Como siempre es un gusto, ya soy de Tú casa, eres casi, de casa, casi. Sí, tú eres sí, de es casa, correcto. claro que sí. Bueno, la inteligencia artificial creo que es una herramienta bastante interesante, pero no hay que olvidar que la inteligencia, válgase la redundancia del idioma, es inteligente, pero no tiene conciencia. Ajá, eso es muy diferente. Claro. Entonces, es un grave problema. Nosotros ahora desde la Universidad de Medicina lo estamos analizando
como un impacto que puede ser bastante negativo, ¿no? Es decir, incluso cuando alteran tu voz, cuando alteran las imágenes, en un juicio, etcétera. Entonces, hay que tenerle mucho respeto y Sí, creo que es una herramienta maravillosa siempre y cuando las y los estudiantes tengan un bagaje cultural previo para poderla utilizar y abastecer, ¿no? Es decir, creo que la principal herramienta, y ustedes lo saben perfectamente bien, es la lectura. Si no hay lectura previa al proceso, pues la inteligencia lo único que está haciendo es un proceso de involución. Hay un autor que se apellida Sartori, que habla su libro es Homo Videns, y él habla de involución. Darwin habla de evolucionar, avanzar, y él habla de la involución, es decir, estamos retrocediendo. sí. Entonces, sí es una herramienta bastante interesante, pero sí hay que tenerle mucho respeto. Incluso hay un libro muy bueno. Ustedes lo deben de conocer, otro amigo de nosotros, Luis Batista. Sí, Ah, sí, sí ajá. lo ubican. Sí, 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 a sí. Luis, que también colabora con ustedes, creo, ¿no? Porque Ujú. ustedes ven que andan en todas partes igual Andamos que en todas partes, nosotros. ¿no? Y Luis tiene un libro muy bueno que se llama Cultura Mainstream, y en la cultura mainstream habla de la nomofobia, ¿no? Que es la adicción al teléfono celular también, ¿no? O sea, también el teléfono celular es una herramienta. Ustedes lo han visto en la red de internet, ¿no? Desde que al teléfono se le quitó el cable, la humanidad se ató al teléfono, ¿no? Es paradójico. Sí, así es. Entonces, hoy lo que vemos son personas que todo el tiempo están con el celular, con los audífonos, incluso van en una avenida importante, tú vas manejando, ni para silbarles porque no escuchan. Sí, es un Ajá. problema, ¿eh? Sí, sí. Sí. Y la inteligencia artificial todavía lo es más, porque no hay todavía, justo, este tema lo analicé porque estoy en el departamento de titulación y tesis, y tenemos un departamento bastante sólido en la universidad. Entonces, hay un abogado y me dice, entonces, ¿cuál es el argumento legal? Sí, lo pasamos por aplicaciones, porque también hay aplicaciones. Nosotros ocupamos Grammarly y detector de inteligencia artificial, y el propio Classroom te da para detectar el plagio. Pero legalmente, si Oli se sostiene en decir, es un ejemplo, ¿eh? Con todo respeto. Si Oli entrega la tesis con IA, pero ella se sostiene, la Secretaría de Educación no tiene un fundamento legal para contraindicar lo que Oli tiene. O ninguna escuela, ni pública ni privada, tendría ese argumento para poderte dar de baja, ¿no? Porque, o sea, cómo se discute ese tema, ¿no? Ajá, Entonces eso se si vuelve, es plagio o ajá, si... Es que hoy en día yo veo que muchos universitarios y a lo mejor jóvenes de preparatoria dependen mucho de la inteligencia ujú, artificial. O sea, Sí. él o la maestra les dice, a ver, necesito que investiguen acerca pues, no sé, de la conquista de México. Ah, muy ujú, bien. Y empiezan a buscar y antes era el primer resultado que te daba, ujú, que tú decías, bueno, pues a lo mejor acá está la respuesta y es más, hasta tiene el título de lo que me pidió la maestra, ¿no? Pero ahora resulta que lo primero que aparece no es el que paga, no es el documento más importante, sino la inteligencia artificial es la primera que te contesta. Y ujú, hay jóvenes, chicas, que de repente lo ven, ah, perfecto, esto ya me contestó y hasta Corta y, viene ordenado, ¿no? sí, Lo corta y copio, pega, ¿no? Y ahí sí. viene Y la antes era evidencia. el copy-paste, o sea, lo copiaban, lo pegaban y se les iba el pase a la página 2 ujú, o Claro. el pie de página o lo que sea, y había algunos, que hasta el anuncio estaba ahí metido y pues de repente lo borraban y se les iba algunos datos, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, con la inteligencia artificial, ya te lo pone hasta ordenado. Y dices, ujú, ay, mira, aquí me puso la Sí, con citas y introducción todo. con ujú, citas, las consecuencias, no sé qué, perfecto, lo copio, lo pego y ya terminé. Es más, a lo mejor ni lo leen. ujú, Y si esto se está generalizando, o sea, cómo frenarlos y que sea realmente una herramienta y que digan, bueno, ajá, acá la inteligencia ya te contestó, pero tú tienes que buscar más elementos, porque si no, pues sí se podría tener ese riesgo de que pues todos digan, bueno, yo ya me titulé y a lo mejor no le puedes refutar de que su ujú. tesis se la hizo la inteligencia artificial y no la hizo el alumno, y pues a lo mejor con, pues no sé si profesionistas deficientes, o sea, Pues porque yo creo que sí, podríamos cualquier Sí, llamarles totalmente. así. ¿Cómo confiarle tu vida a un médico que se la pasó eh, Plagiando. plagiando? Ujú. ¿Y dónde está la práctica? Esto es hablando de medicina, pero ujú, un abogado, por ejemplo, Lo mismo. lo mismo, ¿no? Y es grave también porque cómo vas a poner tus asuntos familiares o empresariales en manos de alguien que desconoce el tema, ¿no? Justo, yo creo que hay un autor que se llama Daniel Casani que tiene un libro que se llama Afilar el lapicero. Y entonces, literalmente, como va a sonar como mucho de a la vieja usanza, pero es lo mejor.
¿no? Como que hay que arrastrar el lapicero. Y hay una máxima en latín, que es, escribendo dices escribere. En latín se traduce como escribiendo aprendes a escribir. Entonces, no tenemos, o sea, a ver, hay que entender y como ubicarnos. De repente también hemos visto que empresarios de alto nivel, no voy a decir cuáles, pero ya sobre, Digo ajá, nombres, pero se pero- sobreentiende que son de alto nivel, dicen, no, es que las tesis no sirven para nada. Ok, sí, él porque es el empresario, Claro. pero la investigación sí la hacen sus subordinados, porque no van a decir que la empresa vive sin investigación. O sea, la tesis es una investigación. Ujú. Sí. ¿Para qué sirve? Digamos, o sea, no nada más sería un requisito. O sea, dices, ay, me voy a titular y tienes que hacer a fuerza la tesis. Hay gente que lo hace con gusto, hay gente que no. Ujú. O sea, ¿qué te desarrolla o qué te ayuda el hacer una tesis? El que te ayuda en, primero, en afianzar los conocimientos vistos en la carrera. Cierto. Dos, tener una metodología de tu vida. Hay gente que no es ni siquiera metodología. Un ejemplo básico. ¿Para qué me sirve estudiar metodología de la investigación? Tan solo muchas personas, a ver, no es crítica, sino los que ocupan la tarjeta de crédito porque una enfermedad, por una situación, Una emergencia. pues es válido. Pero cuando tú mismo vives sobresaturado, es decir, hay más egresos, más gastos que ingresos, pues metodológicamente estás mal, ¿no? Hace muchos años me tocó conocer a una persona que se compró un camionetón, más de 1 millón de pesos. Entonces, cuando ven que en esta bella ciudad y estado no se da los inundamientos, ¿no? Es decir, le dije, bueno, tú no vas a sufrir, ¿no? Porque con ese camionetón pues, pasa sin problema. Y me dice, no, amigo, no la traigo. Digo, ¿por qué? Porque no me alcanza para la gasolina. Ah, No, pues sí, imagínate. Entonces hay una falla metodológica, por supuesto. Entonces, aparte de eso es, uno, volverte metodológico. Dos, escribir. Y tres, plantearte objetivos a mediano, corto, largo plazo y volverte un investigador. En el caso tan solo de la medicina, tenemos, bueno, de la medicina, de la docencia, porque trabajo para variar en todas, en derecho, en medicina, en pedagogía, etcétera. Pues es para que tengan las bases, el sustento teórico y metodológico de cómo implementar algo. El abogado, cómo hace el proceso del juicio. El médico, no sé, hipertiroidismo. El pedagogo o director, ¿qué hace para mejorar su escuela? ¿No? Entonces, sí hay toda una situación, pero lamentablemente, pues no se da. Y tan simple y tan básico, la ortografía. No saben distinguir entre la pérdida lamentable de la vecina y la pérdida de tu vecino. Ah, no, ese está grave, está grave. ¿Te das cuenta? sí, Algo tan claro. básico. Sí, yo me acuerdo mucho en la clase de literatura, decía la maestra, no quiero que me escriban calzones para niños de hule. Es que está mal dicho, son calzones para niños, Ujú. pero los que son de hule son los calzones, no los niños. Ujú. Calzones para niños de hule. Y entonces a veces estoy leyendo yo, dije, Está no, bueno. escribió calzones para niños de hule, ¿no? Está mal. Sí, está bueno. Y tú ves los encabezados y luego dices, Sí, bueno, cierto. Sí, sí. ¿qué quiso decir? ¿No? Claro. Aquí, ¿qué quiso decir? Sí, tienes razón. Sí, Calzados para ellos, está bueno. Lo sí. voy a copiar. sí, está bien. Y tenemos que ver la redacción, la puntuación. No es que en WhatsApp todo es rápido, no, yo me tomo el tiempo de ponerle coma, de escribir con puntuación, aunque digan que me tardo más o que está muy largo el mensaje, pero que vaya escrito, pues lo más humanamente correcto posible, ¿no? Me decía una amiga que andaba Sí. promoviendo, bueno, la adopción de unos perritos y dice, no, pues puse una historieta bien larga, ¿no? En redes sociales. Nadie me puso like. No, pues sí, le digo, si estaba tan extensa y tu idea era que te pusieran like o que adoptaran a los perritos. Dice, no, es que vi a otra Ujú. persona que puso una imagen que adopten los perritos de otros perritos. Pero era tan corto el mensaje que todo el mundo ahí aplaudiendo y no sé qué. Le dije, es que tu mensaje llegó. Es correcto. Ujú. O sea, la gente se perdió, dijo, no, acá demasiado Sí. texto, Sí, me ni lo brinco, siquiera, ¿no? exacto, Y no lo entonces leyeron. también está en en la buena redacción, no está el tamaño, sino saber, como decían allá en mi tiempo, en el 1+1 de hace muchísimos años, apastillar la información, Claro, que sea concreta que sea y concreta. asertiva, ¿no? Sí, apastilla la información, asúmela. Es un- ¿no? Sí, y también en algunas instituciones es hacer un resumen Ujú. ejecutivo, ¿no? Ajá. La Ahorita versión, tenemos que hacer una versión ejecutiva. la porque- versión ejecutiva. Y luego yo a veces también preguntaba yo, a ver, ¿van a querer versión ejecutiva o van a querer el informe completo? Ajá. ¿No?
conversión ejecutiva más concreto, Sí. al ¿Con qué grano, ¿no? quisieran concluir? Sí, ¿Talía? por favor, Talía. Pues que si tú quieres ser docente, entra al Colegio Esparza, creo que es una muy buena oportunidad, es una escuela que te apapacha mucho, es una escuela pequeña, pero creo que enriquece muchas áreas de tu fortalecimiento como docente. Creo que la vocación es un pilar importante que ellos también te dan y te otorgan con la calidad de maestros que tienen. Doctor, su Que, conclusión. que la parte de la profesionalización en cualquier área es importante y como Edgar Morán, que es un autor buenísimo, habla, no hay que olvidar la formación o la educación permanente, ¿no? Siempre constantemente estamos aprendiendo y también desaprendiendo. Nunca hay que olvidarnos de desaprender para poder seguir construyendo, ¿no? Sí, Una mejor doctor, esencia. tu nombre completo y tu teléfono para si alguien quiere contactarte. por Alejandro favor. Cervantes Fuentes, servidor, y el teléfono es 2221-360834. Ujú. Muchísimas gracias, fue un Ha sido un placer gusto. tenerlos aquí. Muchas Muy- gracias a ustedes. Muy Gracias. interesante, ¿no? Ujú. Muy ilustrativo y aprendimos mucho. Sí, Gracias a Muchas ustedes. gracias. pues le agradecemos a nuestros invitados del día de hoy. Sí, Gracias. gracias. A Gerardo, que A está Gerardo. al frente de los controles. A ustedes el favor de su atención. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Muy bien. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina en Así lo dice Puebla.